Vamos a empezar el programa de inmediato. Ya está con nosotros el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mávila. Usted el día de hoy ha pedido enfáticamente ya no echar leña ni a usar el fuego en torno a la liberación de los terroristas Morote y la señora Juan Morote y Margot Liendo, de estos 12 terroristas que todavía enfrentan algunos procesos que están pendientes de resolución. ¿Por qué finalmente se libera a terroristas cuando está por demás sabido que hay pruebas contra ellos? La sensación de la ciudadanía evidentemente es que si no se puede sancionar a un terrorista, difícilmente se podrá sancionar a un violador de menores, a un feminicida, a un político corrupto, que es mucho más difícil de probar. A ver, Mávila, por partes. Primero, no se ha producido la absolución de ningún terrorista en el caso Tarata. Lo que ha ocurrido es que se ha conseguido excarcelación por exceso de prisión preventiva por haber transcurrido más de 3 años de 36 meses, decisión jurisdiccional que se tomó en marzo del año pasado, subió en apelación y en julio del año pasado fue ratificado, con lo cual quedó resuelto desde el punto de vista jurisdiccional ese tema. Ahora, sin embargo, Mávila, yo creo que sí la ciudadanía tiene derecho a estar preocupada, los periodistas y todos, por la demora en los procesos, la demora en los procesos. Yo siempre he dicho que el principal problema del Poder Judicial no es la corrupción, que no la niego, pero que para mí puede ser excepcional. El principal problema del Poder Judicial es la demora, la lentitud en resolver problemas, no solo penales, sino civiles, familiares, laborales, etc. Eso tiene que atacarse con reformas de fondo, como por ejemplo el expediente judicial electrónico que mi gestión está impulsando con fuerza. Ahora, en el caso Tarata, este caso, como todos sabemos, ocurrió el año 92. Sí. El año 96 se condenó a 6 senderistas por ese hecho, como autores materiales. Pero posteriormente se preguntaron los fiscales, bueno, pero ¿quién dio la orden? Entonces eso se llama los autores mediatos. Entonces recién en el 2012 comenzaron los fiscales a investigar este tema. Y entonces se archivaba, se reabría el caso y llegó a un juez del Poder Judicial el 2014. Y el 2016 se formuló la acusación y desde el 14 de febrero del año pasado estamos en juicio oral, que es la etapa final del proceso. Entonces ya ha pasado un año, Mávila, y eso sí es preocupante. ¿Por qué no terminó el proceso? Entonces aquí tiene que haber una actitud autocrítica de todos los que trabajamos en el sistema de justicia, que comprende al Poder Judicial, que no negamos una cuota de responsabilidad ahí, pero principalmente a nuestros amigos del Ministerio Público y también la Procuraduría, porque son ellos los que impulsan el proceso. Entonces el tema ya, Mávila, no se trata ahora ya, digamos, de estarnos echando la culpa uno al otro. Exacto. Porque eso no resuelve el problema. El juego del gran bonetón. Así es. Mire, aquí tengo la copia. Hoy día hemos entregado al Ministerio de Justicia, al señor Salvador Geresi, que ha sido uno de los que nos ha estado, digamos, echando la culpa, llamando la atención, Ha sido etcétera. sumamente crítico. Ya, ¿qué cosa le estoy pidiendo? Y algunos congresistas incluso han dicho que usted tiene responsabilidad directa en esta medida de prisión preventiva, ¿no? Y han dicho que eso ya es una irresponsabilidad porque nadie podría hacer un análisis en ese sentido. Pero en fin, le digo, hoy día le he pedido al ministro de Justicia que convoque de urgencia a una reunión de un foro que tenemos todos los que estamos en el sistema de justicia, se llama Acuerdo Nacional por la Justicia, que un poco ha quedado inactivo por el cambio de ministros, porque quien lo levantó con mucha fuerza fue Marisol Pérez Tello. Pero como los cambios de ministros, entonces yo ahora le estoy diciendo al señor Salvador Geresi, en lugar de estar echando la culpa a uno u otro, pongámonos a trabajar juntos para ver cómo afrontamos los problemas que ahora nos aquejan. Y en paralelo, Mávila, hoy día también he entablado contacto con el fiscal de la Nación y le pido igual una reunión antes de fin de semana, probablemente va a ser el jueves o viernes, donde hagamos un protocolo, donde, por ejemplo, nos comprometamos a que audiencia que comienza, audiencia que termina. Y si hay necesidad de trabajar día y noche, que se trabaje día y noche. Es decir, la idea es 0 excarcelaciones por cumplimiento de prisión preventiva. Miren, no es que toda la vida hayamos, digamos, tenido fracasos en esa línea. Acuérdense que el megaproceso de Miguel Guzmán, y donde también se condenó a Morote, aquí tengo la sentencia de segunda instancia de la Sala Penal, que yo también formé parte, con el doctor Villestey, ese proceso lo llevó adelante Pablo Talavera, se llamó el megaproceso, después que se había anulado el primero, ¿no? por una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso del MRTA, el caso de Feliciano, no se
quebró y no se demoró y no hubo ninguna, digamos, liberación por exceso de prisión preventiva. Es decir, si hay una decisión firme de trabajar de manera rápida de fiscales y de jueces, no volverá a ocurrir, pero para eso necesitamos conversar, ponernos de acuerdo en qué estamos fallando, tener criterio autocrítico, porque si no, no salimos de este problema. A ver, quiero entender exactamente cuál es la situación del proceso de Tarata, porque acá tengo una entrevista que usted le concede a Fernando Vivas en el diario El Comercio y él le pregunta por el Poder Judicial y la responsabilidad. Dice, ¿cuál es la autocrítica que hace el Poder Judicial para este espectáculo que hemos visto todos de ver a Abimael Guzmán celebrando la excarcelación de Morote y Liendo? Y usted dice, sus condenas de 25 años terminaron en el 2013, han pasado varios años, ya se habían cumplido todos los plazos para la prisión preventiva y no estaba lista la acusación. Se sabía que la excarcelación iba a suceder. ¿Esto quiere decir que el tema Tarata o el caso Tarata está todavía en la instancia del Ministerio Público? No, mire, Mávila. Entonces, ya le dije. ¿por qué falló el Ministerio Público y por qué sus críticas a la Procuraduría y a la Fiscalía? Porque le digo que compartimos responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde el 2012 está en la Fiscalía, desde el 2012. Luego recién se judicializa el 2014 y luego recién se formula la acusación el 2016. Y estamos ya en juicio oral, que es la última etapa del proceso Mávila. No estamos en investigación. Entiendo. Ya estamos desde el 14 de febrero en juicio oral, que sí es ya responsabilidad del Poder Judicial. Entonces, la cuota que a nosotros nos corresponde es por no haber terminado desde el 14 de febrero del 2017 hasta ahora el juicio oral. ¿En qué momento estamos? Está en el momento de declaración de testigos ofrecido por la defensa. Una vez que terminen de declarar esos testigos, va a darse paso a lo que se llama oralización de piezas o lectura de piezas, que es la evaluación de la prueba documental. Terminado eso, Mávila, vienen los alegatos de clausura, o sea, los alegatos finales de las partes. Fiscal, procurador y la defensa, y luego los jueces sentencian. En esa etapa estamos, y ahora los señores que están con arresto domiciliario, obviamente la policía tiene que extremar todas las medidas para que no haya ninguna fuga ni nada, y se garantice que ellos estén presentes el día de la sentencia. ¿El día de la sentencia que será cuándo? Bueno, yo no lo puedo calcular exactamente matemáticamente, pero me atrevo a decir 3 meses, me atrevo a decir. En 3 meses. Podría Digamos ser. 3 o 4 meses como máximo. Así es, que es el tiempo que Morote y Liendo van a poder disfrutar de su casa. Bueno, en todo caso, eso dependerá de la condena, pues Mávila. Yo no puedo adelantar si la condena es condenatoria o no, porque hipotéticamente, jurídicamente son 2 opciones en el juicio oral y en la sentencia, o absolución o condena. Usted habla también de una política de semáforo, de mayor coordinación, porque es cierto, y ayer escuchaba la entrevista que le hacía Sol Carreño a Salvador Herés y le decía, para el público en general, para el ciudadano que no es especialista en derecho, que no es juez o que no es fiscal, el sistema de justicia es un todo, integrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, finalmente, ¿no? Como el órgano más importante, finalmente, que vela de control de cumplimiento de la Constitución. Entonces, uno percibe que hay algo malo en la justicia o que cada quien está actuando por su lado y que hay una falta completa de coordinación. La política del semáforo es algo que usted ha dicho y evitar las excarcelaciones. ¿Se puede o no se puede hacer y por qué no se hizo? Bueno, yo creo que se puede hacer, Mávila, pero eso es responsabilidad de las partes. Mejor dicho, son los que impulsan el proceso. ¿Y quién tiene la pretensión punitiva del Estado, Mávila? Porque eso lo tiene que saber la ciudadanía. La pretensión punitiva del Estado que se expresa en el pedido de pena la tiene el Ministerio Público porque es el titular de la acción penal. Ellos son dueños de la investigación y dueños de la acusación. Eso se llama sistema acusatorio. Y los jueces son jueces de juzgamiento, son dueños del juzgamiento. Entonces, quien tiene que impulsar el proceso es el Ministerio Público, porque son ellos los que investigan y son ellos los que van a acusar. El Poder Judicial está esperando la actividad de las partes, porque el Poder Judicial no actúa de oficio, Mávila, porque el Poder Judicial es un tercero imparcial. Pues bien, sin embargo, cuando ya estamos en juicio oral, por ejemplo, el Poder Judicial puede disponer la sala que está encargada, audiencia que comienza, audiencia que termina. Y si hay que trabajar tarde y... No, claro, me lo acaba de decir. Pero en ese caso, claro, correspondería... El semáforo es... Perdone lo del semáforo. Claro, o sea, en verde se empieza el proceso, claro, una metáfora, pero claro, por eso iba a cómo podría ayudar. Si el semáforo lo llevamos al tema de la prisión preventiva... En este caso concreto. Por ejemplo, la prisión preventiva normal, Mávila, es 9 meses. Eso es lo normal. Pero usted sabe que los fiscales califican al proceso de complejo y de frente piden 18 meses. Y luego se les cumple los 18 meses, quiere decir que ya se pasaron del color ámbar y ya están en el rojo. Y
¿Qué hacen para salvar la situación? Vuelven a pedir 18 meses más y nos vamos a 36 y vuelven a pedir 12 meses más y nos vamos a 48. Y eso, Mávila, con una persona que está detenida, por más que fuera culpable, es violación de lo que se llama el plazo razonable. Entonces, ¿qué cosa es el tema del semáforo? Que no es invento mío, es de los propios fiscales. Va a decir, cuando ellos tienen un caso que recién empieza, lo ponen en verde. No están preocupados. Va pasando el tiempo, lo ponen en ámbar. Y cuando ya se le está venciendo el tiempo de la investigación, lo ponen en rojo. Pues es lo mismo que tenemos que hacer para las prisiones preventivas. Ellos deben darse cuenta, si me dieron 9 meses y ya estamos al 8º mes o al 7º, que se les prenda pues la luz ámbar. Y si ya pidieron la prolongación de los 18 meses, pues al 15º mes que vuelvan a hacer en qué momento estamos, porque si no, se cumplen los plazos, Mávila, y aquí la ley tiene que ser la ley, por más que no nos guste, los plazos se vencen porque están en el código, somos un Estado de Derecho, Mávila. Es interesante porque ahora revisábamos, el equipo de producción, revisábamos un informe que preparó el Instituto de Defensa Legal para el Ministerio de Justicia. Este es un informe que data del año 2012 y que hace una suerte de revisión de cómo se había venido aplicando la prisión preventiva, con los cambios en el Código Procesal Penal, ¿no? Y dice claramente en el artículo 2720 o 272, ¿está bien? Citado. Establece de manera taxativa los tiempos de la duración de la prisión preventiva. En caso que no revistan características de complejidad, no durará más de 9 meses, como usted lo ha señalado. En los casos en que se llevan procesos complejos, el plazo de la detención se podrá extender 18 meses, que es lo que ha ocurrido en el caso Ollanta Humala Nadine Heredia. Se puede aplicar a ese caso. Se ha declarado complejo el proceso y por lo tanto se prolongó. Ahora, ¿podría ese caso prolongarse por su propia complejidad a 36, como establece el código? No, el código sí lo permite, pero ya le digo pues, miren, todos los peores delincuentes, por decirlo en términos genéricos, tienen derecho a que su situación se resuelva de manera pronta, sobre todo, Mávila, cuando están privados de su libertad. Porque si están con comparecencia, pues, digamos, poco como que no importa porque están en la calle, están trabajando, están con su familia. Pero si una persona lo desarraiga de su familia, de su trabajo, entonces el Estado tiene la obligación de resolver su situación de la manera más pronta. Y por eso es que si ya prolongamos y recontraprolongamos, eso ya es prácticamente violar derechos fundamentales. Violar derechos fundamentales. Ahora le hago un paréntesis en el tema que hablábamos, en el tema de los senderistas, para tocarle el tema Humala Heredia. La Fiscalía ha reclamado, ha dicho que es terrible, que va a ser un golpe durísimo y que se van a entorpecer las investigaciones si es que la expareja presidencial recupera la libertad. Eso es lo que ha dicho el fiscal Vela por todos lados. Sin embargo, ¿pudieron evitar que se presentara este habeas corpus? ¿Pudieron extender a 36 meses esa prisión preventiva y evitarse esa desgracia que según el fiscal Vela podría acontecer esta semana? No, el tema de los señores Humala y Heredia no creo que está pasando ahorita por el tema por el vencimiento de prisión preventiva. Yo lo sé, claro, hay un habeas corpus. El tema es porque, digamos, según la defensa, se estaría haciendo un mal uso de la prisión preventiva propiamente dicha como institución procesal. Correcto, es decir, porque no habrían las condiciones... Los requisitos, que son 3. Entonces ellos arguyen que no están los 3 requisitos, sobre todo lo que se llama el peligro procesal de fuga. Pues bien, mire Mávila, sobre ese tema... Yo tengo que ser muy cuidadoso. Yo he dicho que el Poder Judicial ya dijo su palabra, en todas las instancias, incluida la Corte Suprema. Pero la defensa ha presentado un habeas corpus que, como sabemos, fue rechazado en el Poder Judicial en primera y segunda instancia, pero existe, según el Código Procesal Constitucional, lo que se llama recurso de agravio constitucional y va al Tribunal Constitucional. Una vez que está en el fuero constitucional, el Poder Judicial ya nada tiene que decir. Y por más que nosotros, digamos, no nos parece mal que el Tribunal Constitucional un poco como que nos enmiende la plana, exacto, no nos agrada obviamente, exacto, lo digo con franqueza, pero también lo tengo que decir con franqueza, que las atribuciones del Poder Judicial son esas, poder controlar y poder, digamos, tomar una decisión que sea diferente a la que tomó el Poder Judicial. Nuevamente citando este informe, le digo, dice, menos auspicioso, resulta que el juez a cargo de la audiencia de prisión preventiva en la mayoría de casos no examine ni cuestione a las partes sobre las circunstancias y o legalidad de la detención. Aún más preocupante es el nivel de cumplimiento con los 3 requisitos que usted mencionaba a nivel a sala de apelaciones, donde baja 65%. Además, solo en el 26% de los casos hubo debate acerca del caso de prisión preventiva. Ahí sí hay una responsabilidad del Poder Judicial, digamos, que no es solo recibir el pedido de la Fiscalía,
ponerle un sello y tramitarlo. El Poder Judicial... Hay una evaluación que tiene que hacer el Poder Judicial. El Poder Judicial nunca puede ser una mesa de partes de la Fiscalía. Exacto. Nunca. Es decir, el juez es un tercero imparcial que resuelve en base a dos puntos de vista que chocan. La Fiscalía, que tiene la pretensión punitiva del Estado, y la defensa, que tiene la pretensión libertaria, de defender la libertad del imputado. ¿Quién tiene que decir al final? Un juez pero imparcial, que no está ni parcializado con la Fiscalía, ni parcializado con la defensa, porque si no, ya no es un juez imparcial. Entonces, los jueces de investigación preparatoria que resuelven los pedidos de prisión preventiva tienen que ser muy rigurosos al analizar la prisión preventiva. Mire, Mávila, son 3 requisitos, que ya lo sabemos casi hasta de memoria. Suficientes elementos de convicción o pruebas suficientes. Sí. Segundo, pronóstico de pena superior a los 4 años. Y tercero, el peligro de procesal, que es o peligro de fuga o peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Eso lo sabemos. Pero hay que distinguir, Mávila, entre una persona que tiene arraigo, que digamos tiene familia, que tiene trabajo, que su conducta ha sido de colaborar con la justicia, y de otras personas que sí de verdad pues, son un peligro para el esclarecimiento de los hechos. Y mire, Mávila, a mí se me conoce como un juez garantista y dice, no, él siempre sale a favor de los delincuentes. Mávila, yo no soy ningún ingenuo, ya tengo 22 años de juez. Yo no le voy a dar comparecencia a una banda de narcotraficantes, de colombianos y de mexicanos, porque nunca van a regresar si les doy yo comparecencia. Pero si es un alcalde de Catacaos que vive allí y lo acusan de peculado, de malversación de fondos, tiene su familia, su esposa, su trabajo, ¿por qué va a haber necesidad de encarcelarlo antes de la condena? Mire, por regla, Mávila, una persona debe ir a la cárcel cuando ya ha sido declarado culpable. Esa es la regla. Excepcionalmente, uno va a la cárcel cuando está recién investigado, excepcionalmente. Y ahí está el plazo de 9 meses. Exactamente. Y dependiendo de la complejidad o la severidad del delito, va incrementándose e incrementándose. Bueno, ya hay estudios, ya ha habido pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamando la atención sobre el uso y abuso que se hace de la prisión provisional en Latinoamérica, que no son nada alentadores. En septiembre del año pasado, nada más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de prisión preventiva en América, porque diera la sensación de que se está usando para tratar de cubrir las deficiencias que tienen los fiscales para concluir las investigaciones y presentar las acusaciones. Mire, María, cuando un fiscal, ¿cuál es el plazo normal del proceso penal? 4 meses. Es el plazo normal, ¿eh? Y el plazo normal de prisión preventiva es 9 meses. Entonces el proceso penal lo pueden también duplicar a 8 meses, y así lo van duplicando, lo van ampliando, y no solamente el plazo del proceso, sino también de la prisión preventiva. Mávila, cuando un fiscal pide 18 meses de prisión preventiva, el fiscal tiene que pensar en 3 cosas: que en ese tiempo va a investigar, que en ese tiempo va a acusar, y que en ese tiempo va a sentar en el banquillo de los juzgados y se va a juzgar. Porque si no lo hace, Mávila, está jugando un poco con el destino, digamos, y con la libertad de una persona que tiene derecho, digamos, a un debido proceso y a un plazo razonable. Entonces, esas son cosas que, digamos, tenemos que ir corrigiendo, digamos, en el tiempo, porque también no es fácil, digamos, por ejemplo, yo no puedo atribuir pues, a la Fiscalía todo lo malo que pasa en el sistema de justicia, porque usted, por ejemplo, ahorita si me pregunta, ¿por qué se demora, por ejemplo, la traducción del cuaderno de extradición del expresidente Toledo? Está, digamos, en la Fiscalía. Entiendo yo que no tendrán pues el número suficiente de traductores, de intérpretes para que le traduzcan los 2000 folios que tiene el cuaderno. Pero en esos casos no tienen ustedes, digo todos, Fiscalía, Poder Judicial, que hacer un pedido, un llamado o aclararle a la población lo que está ocurriendo, cuáles son las carencias, qué es lo que falta, pedirle al Ejecutivo, digamos, un presupuesto excepcional, porque los casos así lo ameritan. El señor Orlando Velázquez Benítez, presidente del Colegio Nacional del Consejo Nacional de la Magistratura, en una entrevista al diario Gestión del 18 de abril, ahora nada más, ha dicho que han detectado desbalance patrimonial y sancionado al menos a 10 magistrados. En lo que va del año, dice el CNM, ha detectado casos de desbalance patrimonial en magistrados. En 3 y 4 letrados fueron destituidos y 6 recibieron sanción menor. Aproximadamente hay 30 procesos abiertos contra magistrados del Consejo, de los cuales casi el 50% han sido resueltos con destitución y absueltos
absueltos y hay entre 15 y 20 casos que están en investigación preliminar, la mayoría jueces. Delitos con mayor incidencia de corrupción, digamos, detectada de acuerdo a la información dada por el doctor Velázquez, es minería ilegal, que tiene que ver con trata de personas, delitos de corrupción de funcionarios con 70-75% de incidencia. Ahí también hay una autocrítica que hacer. Claro. Hay magistrados corruptos. Claro que sí, Mávila, yo no lo puedo negar, pero tampoco puedo yo, digamos, lanzar... ¿Usted reconoce entonces que esas declaraciones son reales? Yo entiendo que son reales porque se trata del propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, pero sobre la estadística, los números, no lo conozco muy de cerca, porque en todo caso nosotros trabajamos más directamente con la ONMA, con el órgano de control de la magistratura. Lo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura lo sabemos por las informaciones. Porque pero es interesante, porque el propio Consejo dice, alista como dato adicional, una escuela judicial para preparar a magistrados. Se estima que en su primera etapa esta escuela requeriría entre 5 y 8 millones de soles. Por eso le hablaba del tema del presupuesto, de franquear la situación de la justicia al país. Mire. Porque nosotros terminamos, le digo a los ciudadanos en general, terminamos empapelados sin comprender qué pasa, con una sensación que va en desmedro del prestigio y de la confianza que tenemos en el sistema de justicia del país. Mire, Mávila, un gobierno, un Estado de Derecho, también tiene que invertir en justicia. Y al invertir en justicia también tiene que invertir en dar partidas presupuestarias para que haya mayor cantidad de jueces y mayor cantidad de fiscales. Porque ahora, si usted le preguntara a la sala, por ejemplo, que tiene el caso Tarata, ¿por qué demora tanto? Lo primero que le van a decir es que también tienen otros procesos que en simultáneo lo están haciendo. Yo le diría, grosso modo, ¿cuántos jueces se necesitan? Más. ¿Cuánta es la carencia? A ver, ¿cuánto? Mávila, ahorita en este momento somos 3.080 jueces para una población de 32 millones de habitantes. ¿Y cuánto es lo ideal? Lo ideal sería mínimo 5.000 jueces. Entonces tenemos un déficit de casi 2.000. Así es. 2.000 jueces. Eso es lo que le digo a los jueces, y de fiscales es mucho mayor. ¿Y eso cuánto implicaría presupuestalmente? Obviamente, por ejemplo, la Fiscalía, para implementar el Código Procesal Penal en Lima, porque nos falta implementarlo, eso la vez pasada, digamos, se cuantificó y se sacó la cantidad de 1.500 millones de soles. Es decir, todo también cuesta, pues, Mávila, porque hay que pagarle a los jueces, los secretarios, los locales, etcétera, etcétera. Entonces también, en esta reunión que le he pedido al ministro de Justicia, al señor Geresi, para esta semana, ahí en el Acuerdo Nacional por la Justicia está el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, está el Ministerio Público, está la Academia de la Magistratura. Entonces ahí es el foro donde debemos debatir los problemas que tenemos para plantear soluciones comunes. Entonces ahí también vamos a ver el problema presupuestal, porque si nos dan un presupuesto de supervivencia, Mávila, bueno, pues entonces solamente estamos trabajando a doble jornada, los jueces se sacrifican, es verdad, hay jueces que no tienen horario de trabajo, pero entonces necesitamos también más jueces. Es decir, no se nos puede echar la culpa de todos los males del sistema cuando también tenemos, pues, necesidades que no son cubiertas. Correcto, vamos a continuar hablando porque es un tema muy importante en una semana complicada, en una semana que ha pasado con este tema de los terroristas que para muchos ha sido una noticia desalentadora. O sea, uno siente que como país perdimos al verlos simplemente felicitándose o regocijándose en la posibilidad de salir libres, así sea unos cuantos meses. Igual, la sensación que nos deja que hayan abandonado la prisión es tremenda, es un golpe duro. Pero vamos a volver para tocar algunos temas adicionales con el presidente del Poder Judicial. Por ejemplo, se ha vulnerado el derecho del expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando se permite un allanamiento, pero se incauta documentación que no tiene que ver con el caso Odebrecht y se incauta documentación sobre el indulto a Fujimori que no es materia de la investigación ni de la solicitud de allanamiento. Es una pregunta que se la dejo ahí. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, continuamos hablando con el presidente del Poder Judicial y yo le citaba una entrevista concedida al diario El Comercio en la que le preguntan además por su participación política cuando fue elegido diputado por Izquierda Unida, que en ese momento promueve una ley de amnistía a favor de los dirigentes de izquierda que eran confundidos con terroristas. Entonces se le increpa y se dice, claro, aquí el señor Duberly Rodríguez tiene un corazón izquierdoso que podría, ¿no?, de repente ser un poco blando frente a situaciones de este tipo. Aquí está la fotografía que la vamos a mostrar, que ya se ha publicado además, donde se le puede ver a usted también. Ahora, usted dice que este proyecto no ha sido iniciativa suya y que no tiene nada que ver con el vínculo que se está tratando de establecer.
Mávila, esto ya es una leyenda negra. Yo también tengo acá el proyecto. Primero, que yo no fui el autor personal de este proyecto, pero tampoco puedo, digamos, eludir que yo lo firmé. Acá está mi firma, a un costado. Son 22 diputados y 2 senadores. Sí. Los 2 senadores, Carlos Malpica y Rolando Ames Cobian, profesor de la Católica, que nadie podría sospechar de ellos, ni de Carlos Tapia, que usted lo tiene siempre en su programa, que también firma acá este proyecto, Carlos Tapia. Sí, se lo preguntamos también. Entonces, este proyecto Mávila estaba orientado solamente... ¿Cree que ha sido malicioso darlo a conocer? ¿Que ha habido una mala intención de Bueno, alguien es decir, deformarlo, porque dice... Lo que dicen los adversarios de personas como ¿Y yo. quiénes son sus adversarios? Yo no lo sé, pues Mávila, hay tantas personas que a uno le tienen animadversión, pero yo no conozco cuáles son los... Pero usted es el presidente de la Corte Suprema, tendrá un sospechoso por lo menos. Bueno, prefiero no decirlo. Escúcheme bien. Si uno lee el proyecto, en ninguna parte dice concédase amnistía a los condenados, a los terroristas que han participado en hechos de sangre, que han tirado coches bomba. No, solamente a las personas que están investigadas. ¿Y quiénes eran, Mávila, esas personas? Pues seamos francos. Eran muchos de ellos militantes de Izquierda Unida. Yo ya lo dije, un compañero mío, mi paisano de Olmos, Heriberto Arroyo Mío, que era diputado de Izquierda Unida por Piura, fue asesinado en Huaycán por los senderistas y muchos alcaldes también. Entonces no se puede confundir a la izquierda que participa democráticamente. Yo he sido regidor en Chiclayo del año 80 al 83. Claro, no se puede hacer facilistamente esa asociación. Así izquierda, terrorismo, claro, eso sí estamos ahora, Mávila, completamente de acuerdo. Yo no sé, pero permítame una cosa. Ahora termina, Mávila, pues, a ver. Sí, solamente quería hacerle esta acotación. Fernando Vivas le dice, porque usted le responde, en el 2007 yo ratifiqué la condena de cadena perpetua a Abimael Guzmán y la de 25 años a Morote y Liendo. Me tocó sustentar la teoría de la autoría inmediata que se adjudicó a Guzmán. Es decir, usted es parte es uno de los responsables de defender esta tesis de la autoridad de que Guzmán, Morote y Liendo estuvieron detrás de estos casos, el de la matanza de Soras, del atentado de Tarata. Y el periodista le pregunta, si hubiera estado en el inicio de ese caso, les hubiera dado cadena perpetua como a Guzmán, y usted dice, ya estaba planteado y decidido, no era motivo de nuestro análisis, pero si hubiese estado dentro de su posibilidad de análisis, ¿lo hubiese hecho? A ver. Mire, es decir, ¿usted hubiera estado de acuerdo con la cadena perpetua para Morote y Liendo? Yo hubiera estado de acuerdo con la cadena perpetua, pero mire, las cosas hay que decirlas claras, pues, porque si no se confunde. Mire, yo tengo la sentencia completa del caso de Abimael Guzmán, el recurso de nulidad número tal. Acá tengo lo que es la autoría inmediata. Toda esta argumentación la he desarrollado yo, personalmente, porque la autoría inmediata nos permite condenar a quienes no tienen intervención directa, no son los ejecutores materiales. Guzmán nunca, Mávila, se manchó las manos con sangre, nunca estuvo en la escena, digamos, de los hechos, él de lejos. Eso se llama autor inmediato y por aparato organizado de poder, porque pueden dar órdenes y esas órdenes se cumplen. Exacto, eso es la autoría inmediata. Yo desarrollé esa teoría porque el presidente de la sala, el doctor Villestein, sin estar en desacuerdo con la responsabilidad, él hizo un voto diferente, que está acá, porque él dice que no era autor inmediato, sino coautor. Entonces, sin embargo, yo tuve que desarrollar la autoría inmediata, y con eso no estoy criticando al autor Villestein. Pero, mire, acá está el tema, se va analizando caso por caso, de cada uno de los condenados. Osman Morote, Barrio Nuevo. Acá están las consideraciones de la sala, la declaración de responsabilidad, y luego, ¿qué más se dice? Se dice... Está la sustentación. Luego dice, ahora bien, la sentencia condenatoria respecto a este proceso no fue materia de impugnación por parte del representante del Ministerio Público y sí por parte de la defensa del encausado Morote Barrio Nuevo. Es decir, solo se impugnó por parte de Morote y no por el Ministerio Público. En consecuencia, mire Mávila, por favor, eso es un tema académico. En consecuencia, la Sala Suprema se encuentra limitada por la prohibición de la reforma en peor de conformidad con el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, por lo que en este extremo debe declararse que no hay nulidad. ¿Qué significa, Mávila, eso en castellano? A una persona que lo condenan y le ponen por decir 30 años y el Ministerio Público no apela, el superior en grado ya no puede mover esa cosa, porque si no se llama reforma en peor o reformatio impeius, dice en latinismo. Estamos prohibidos, quienes revisamos una sentencia, de empeorar la situación si es que
El que la cuestiona solo es el propio imputado. Y lo decimos claramente. Por eso es que le respondo a don Fernando Vivas que ya no se podía hacer nada respecto a esa condena. ¿Por qué? Porque no había impugnación. Solamente había impugnación del mismo Morote por la condena. No es la evasión a una pregunta, como parece por la No. Es que además en ese momento, Mávila, yo estaba en Quito, no tenía a la mano pues el documento. Para explicar eso. Ahora sí lo tengo acá, Mávila, y para todos aquellos que andan diciendo que Duberlí estará contento con la excarcelación de Morote. Si yo he ratificado la condena, acá está mi firma. Ballester, Rodríguez, Tineo, Rojas, Maraví, Calderón, Castillo, Urbina, Gambini. Entonces, ¿qué duda puede haber al respecto a Mávila? Una última pregunta, porque el tiempo nos gana, que tiene que ver con dos cosas. Le citaba yo esta entrevista concedida por Orlando Velázquez, y él anuncia que en julio la institución va a tener una base de datos de magistrados con información en la que se va a evaluar que también o mal se han aplicado las prisiones preventivas pedidas y concedidas, es decir, no incluye solo las peticiones fiscales, sino también la concesión de los jueces. Por otro lado, está este tema de la incautación de documentos que le mencionaba antes de ir a la pausa. Aquí los van a evaluar en julio, el Consejo va a evaluar si es que cumplieron o no cumplieron. ¿Usted cree que todos los jueces han cumplido adecuadamente con la verificación de las solicitudes? Mire, Mávila, yo no puedo, digamos... o va a estar atento a este estudio y a esta... Mávila, los jueces que somos titulares no tenemos comprado el cargo. Vale decir, cada 7 años... Pero respalda las decisiones de los jueces, de todos los integrantes del Poder Judicial. Un momentito, Mávila. Cada juez responde por sus decisiones. Yo he sido muy cuidadoso y no he dicho nunca que estoy de acuerdo o en desacuerdo con una sentencia. Lo que he dicho es que la sentencia de los jueces se tienen que respetar, porque así lo dice el artículo 139 de la Constitución, y me parece peligroso que altas autoridades del Estado estén haciendo llamamientos a desacatar las sentencias del Poder Judicial. Pero puede aceptar que hay casos en que los jueces han debido rechazar solicitudes de prisión preventiva. Claro que sí, Mávila, ya he dicho que los jueces no son mesa de parte de la Fiscalía. Entonces, me parece bien que el Consejo de la Magistratura tenga en cuenta ese hecho, pero sería arbitrario que solamente tenga en cuenta el tema de las prisiones preventivas para evaluar un juez. Para evaluar un juez la evaluación es integral. Ahora, respecto a la segunda parte de la pregunta, Mávila... Sí, la situación del caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque había un pedido, una solicitud de allanamiento, entra, finalmente se cumple con esa orden, pero se lleva información que no tenía que ver con la investigación. Ese es un tema de crítica de parte de la defensa a la Fiscalía, pero la regla, Mávila, es... Cuando se ordena un allanamiento, que es una limitación a un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, el objetivo, digamos, de esa intervención es para encontrar evidencias vinculadas al delito que se está investigando. Por eso. Esa es la regla. Por eso. Pero cuando el Poder Judicial autoriza, pone esa restricción, es decir, el Poder Judicial dice, ojo, levanten toda la información que necesitan para su investigación, pero eso no significa que puedan levantar toda la información que encuentran en la casa. Puede haber y que pueda tocar otros temas, que no son materia de la solicitud. Incluso, Mávila, puede haber información que es de carácter, digamos, privado. Exacto. Entonces, eso no tiene por qué ser afectado. Pero en todo caso, Mávila, yo no voy a decir, en este caso no conozco en detalle qué cosa es lo que incautaron o no incautaron, digamos, estaría un poco limitado para dar una opinión y porque además podría malinterpretarse. Pero la regla es, Mávila, que cuando se allana un domicilio que es, digamos, un derecho fundamental y un juez lo autoriza, tiene que hacerse dentro del marco de la investigación que se está haciendo. ¿Y correspondería al juez velar por el cumplimiento? Por eso es que si se ha hecho un abuso... en el estricto... Claro, mire, Mávila, en el Código Procesal Penal hay lo que se llama audiencia de tutela. La persona o la parte que se considere, digamos, agraviada en el respeto a sus derechos, puede pedir al juez de mediación preparatoria, que es un juez de garantías, que es un juez de libertades, nos queda claro, que convoque una audiencia para que, por ejemplo, pueda decretar que esa prueba, por ejemplo, es prohibida. Correcto. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Ha sido Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial.